en uno, idea, nuestro enfoque, sus resultados. Así servimos. Mentoría con sentido. Hoy vamos a continuar con la segunda sesión de este podcast y el tema que tenemos para el día de hoy en Mentoría con Sentido es liberación de la carga. Este es el tema que nos corresponde tocar el día de hoy. En algún momento escuché la frase, debes viajar ligero. Seguramente ustedes también ya la han escuchado en otros momentos. Y quería empezar este capítulo con esta reflexión, ya que en este punto usted se debe haber confrontado y cuestionado. Lo digo porque ya nosotros definimos ese tema en el primer capítulo. Y lo más importante es que ya sabe dónde está y ha sido honesto con usted mismo. Si aún usted no ha hecho este ejercicio, lo invito a que revise el capítulo 1. Ahora que conoce las circunstancias que conforman su realidad, debe identificar el área de influencia, porque debe permitir que las cosas fluyan y entender o comprender de que todas aquellas circunstancias que están fuera de su área de influencia y alcance deben ser desatadas y liberadas. Deje atrás esas limitaciones y enfóquese en lo que desea convertirse. Ese es un parámetro y un planteamiento que escuché hace un tiempo, es que nosotros atraemos en lo que definitivamente nos enfocamos. Y esto quiere decir que en la medida en que nosotros nos enfoquemos en aquellas cosas que nos duelen y que queremos alejar, eso es lo que nosotros vamos a obtener. Entonces deje atrás esas limitaciones y enfóquese en lo que desea convertirse, porque usted es el único que puede crear su realidad. Ahora tengamos en cuenta la siguiente gráfica. Imaginémonos en este momento un círculo en el cual usted le va a colocar un título y ese título va a decir círculo de influencia o influencia. Y ahora alrededor de ese círculo haga uno más grande, ¿sí? Un círculo más grande y colóquele el de título círculo de preocupación. Entonces ya usted está viendo allí como un blanco. El círculo de influencia está en el centro y hay un círculo más grande que se encuentra alrededor o al círculo de influencia está contenido dentro del círculo de preocupación. Y por eso debemos quitar el pre. Si quitamos a preocupación, le quitamos el pre, va a quedar ocupación. Y por eso quitémosle el pre y debemos ocuparnos y enfocarnos en las situaciones en las que nosotros tenemos influencia. Y aquellas que están bajo nuestra influencia significa que nosotros podemos cambiar o modificar porque tenemos las capacidades, las habilidades o tenemos los recursos para modificar la situación o las circunstancias actuales. Entonces debemos evaluar si debemos desarrollar alguna capacidad o habilidad para transformar las circunstancias y de esa forma aumentar nuestro círculo de influencia. Miren lo interesante del planteamiento. Estamos diciendo en este momento que si nosotros queremos modificar o transformar las circunstancias, debemos desarrollar nuestras habilidades y capacidades y eso nos va a permitir poder crecer y aumentar nuestro círculo de influencia. Y de esa manera podemos ir reduciendo el círculo de preocupación o puede ser que este se mantenga en su mismo tamaño, pero vamos a tener un área de impacto mucho mayor, mucho más grande. Entonces vamos a crecer y a desarrollar nuestro potencial. En caso contrario, simplemente va a salir de nuestro radar. ¿Qué quiere decir? Que esas situaciones o esas circunstancias que nosotros estamos sin modificar o que la influencia es nula, pues simplemente debemos dejarlas pasar, dejarlas fluir, dejarlas que corran. Porque en últimas lo que va a hacer es drenar nuestra energía. Y eso va a generar de que estemos
cansados, que estemos agotados, que estemos de mal humor, que estemos incómodos, y pues desafortunadamente esa misma incomodidad o esa misma actitud va a terminar impactando a aquellas personas que están en nuestro alrededor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es invertir, ¿sí?, esa energía en transformar las preocupaciones en ocupación y estas en influencia. Entonces, para cerrar este punto de liberando la carga, queremos dejar una tarea, o dos tareas mejor. Primera acción. Identifique las situaciones limitantes que su mente le está determinando como elemento limitante. En estos días escuchaba un punto que hacía referencia a pensamientos negativos automáticos. Ese era el planteamiento. Entonces, esos pensamientos negativos automáticos son los pensamientos limitantes. Entonces, tenemos que atacarlos, tenemos que eliminarlos. Y lo segundo, debemos clasificar las circunstancias ubicándolas en la zona de influencia. ¿Qué quiere decir? De que todas estas situaciones que vamos a identificar como circunstancias o realidades o pensamientos negativos limitantes o aquellas situaciones que queremos cambiar, las vamos a clasificar y vamos a determinar cuáles están dentro de nuestra zona de influencia y cuáles están en esa zona de preocupación. Y estas que están en la zona de preocupación, lo que tenemos que hacer es enfocarnos a desarrollar las habilidades o capacidades o buscar ayuda externa para poder realizar esos cambios o esas transformaciones que nos permitan modificar y cambiar nuestra realidad. Ahora, para cerrar el capítulo de hoy, vamos a cerrar con este punto de la renovación. Aquí quiero invitarle a pensar en el principio del vacío. Y este principio del vacío establece que la única forma de que un elemento pueda ocupar el mismo espacio que está ocupando otro es retirándolo, es moviéndolo. Entonces, partamos de ese principio, el movimiento. Ya hablamos de eso en algún momento. Hay que generar movimiento. Y por esta razón la invitación hace que haga espacio en los diferentes aspectos de su vida, lo que le permitirá recibir lo necesario para crear esta nueva realidad en la cual usted se va a enfocar. Porque nos vamos a enfocar es en esas nuevas realidades. Segundo punto tiene que ver con el componente o la naturaleza, con la propia naturaleza del individuo y la naturaleza de la transformación. Entonces, seguramente ha escuchado la historia del águila, que tiene que elevarse para quitarse las garras, quitarse las plumas, romper su pico y de esta forma poder crecer, ser más grande y ser más fuerte. Entonces, el águila tiene que tomar una decisión entre las dos alternativas: dejarse morir o enfrentarse a un doloroso proceso de renovación que durará alrededor de 150 días. Este proceso consiste en volar hacia lo alto, a una montaña, y refugiarse en un nido próximo a una pared donde no necesite volar. Entonces, por último, otro ejemplo, y este tiene que ver con las serpientes que se quitan la piel que ya no les sirve. Todos los reptiles necesitan renovar su piel periódicamente, mantenerla en las mejores condiciones. Las serpientes cambian toda la piel de una vez, fenómeno conocido como ecdisis o muda. Durante el periodo de muda dejan de comer y se vuelven apáticas. Después de unos días, la piel empieza a desprenderse desde la cabeza a la cola como si fuera una funda completa. Entonces, la invitación de hoy, ¿cuál es? Es a que miremos cuál es nuestra zona de influencia, que transformemos esas realidades y que realicemos ese proceso de transformación y desarrollo de habilidades y capacidades para ampliar nuestro círculo de influencia. Como siempre, es un gusto servirles en uno, idea, nuestro enfoque, sus resultados y
síganos en este programa Mentoría con Sentido y recuerde que su historia tiene que ser contada. Abrazos, bendiciones y se cuida.